Uno de los asuntos polémicos de la jornada es la llamada ley de solo sí es sí. Como saben, ya hay un primer caso de una persona que se ha beneficiado de esa nueva ley judicialmente, se aplica una rebaja en la pena, pero es que no ha sido el primer caso en realidad. Ya hay varios casos que se están beneficiando de esta ley. Y esto era una advertencia que le había hecho el Consejo General del Poder Judicial. Advertencia que ni Irene Montero, ni el Gobierno, ni el Congreso de los Diputados había escuchado. Pero como les decimos, no solo ha habido un caso, ha habido más. Lucía, abajo. Al menos 5 delincuentes sexuales han logrado reducir sus penas desde la entrada en vigor de la ley del sí es sí promovida por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Vamos a hacer un repaso de algunos de ellos. Por el momento, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha rebajado en 2 años la pena de prisión de 6 años impuesta a un hombre que violó a una mujer que conoció en la red social de Tinder en agosto de 2020. Los hechos sucedieron en Coruña. La Audiencia Provincial de lo Penal en Madrid rebajó de 6 a 4 años de prisión la condena de un hombre que en 2017 agredió sexualmente de una amiga de la infancia, y por esta misma razón la misma sección redujo de 8 a 6 años la condena de un hombre que abusó sexualmente de la hija de su pareja de 13 años en 2020. El cuarto caso, una rebaja similar de 8 años y 9 meses a 6 años y 9 meses a la condena de un hombre condenado por el delito de abuso sexual hacia su sobrina de 4 años. Y un quinto caso también se ha registrado en Madrid. La Audiencia Provincial impuso una condena de 6 años y 9 meses de cárcel a un profesor de inglés por varios delitos de abusos sexuales contra 4 menores. Pedía que realizasen actos de contenido sexual a cambio de dinero. Le rebajaron la pena total a 1 año y medio de cárcel. Indignante, Luis. Pues sí, muy indignante, porque realmente, como dice Almeida, las mujeres están mucho más desprotegidas con esta ley que antes de que se aplicara la ley. ¿Y qué es lo que está haciendo el Gobierno? Bueno, pues el Gobierno, que con esta ley que se acaba de estrenar, dice, bueno, pues la vamos a revisar y no pasa nada, vamos a hacer los ajustes que sean necesarios. Así lo ha dicho Pachi López. Imagínese, por ejemplo, si usted es la víctima de una de esas violaciones y ve cómo, por ejemplo, pues sale el reo a la calle porque, poniendo en vigor la nueva ley del sí es sí, le rebajan tanto la pena que ya... Vale, pues intentaremos arreglarlo para que esto no pase. Efectivamente, como os ha dicho, estudiemos por qué ha pasado, solucionémoslo para que no vuelva a pasar, y lo mismo que se ha aplicado con carácter retroactivo, apliquemos con carácter retroactivo esto para que esa persona, que posiblemente, que también estamos hablando aquí en preventivo, pueda salir a la calle, pues vuelva a la cárcel. Es alucinante lo del bachiller Pachi López, ¿no? Apliquémoslo de manera retroactiva. Pero oiga, usted no sabe que no se puede aplicar el derecho penal endurecido de manera retroactiva. Esto es de primero de derecho. Este es el nivel, Luis. Y esto es un problemón. Estamos hablando de que violadores de niños están saliendo a la calle así de crudo y de duro. Y encima, o sea, en vez de ser, pues, reconocer el error, intentar arreglarlo lo antes posible, a mí me llega la información de que encima desde el PSOE están trasladando que, bueno, que tardará 1 año y medio el Supremo en sentar jurisprudencia. Pero oiga, pero que ustedes pueden hacer una contrarreforma en cuanto les salga de las narices y en 1 mes y medio solucionar esto. Ya. ¿Cómo que hay que esperar al Tribunal Supremo 1 año y medio? Pero Miguel Ángel, aunque se hiciera la reforma mañana mismo, el error ya se ha producido. Claro. Y todos los casos que ya han sido juzgados en la rebaja de penas, eso te los Efectivamente. comes. Pero los que están en la cola también te los comes. Efectivamente. Eso solamente a partir de ahora que se aplicara una nueva ley. Es decir, el error que ya había sido advertido por el Consejo General del Poder Judicial, te lo comes, y la víctima queda desprotegida. No, y haber llegado a este punto, es decir, o sea, tú has aprobado una nueva legislación, se supone que para proteger más a las víctimas, y no solo no lo has hecho, sino que las has desprotegido más. Y se lo dicen a Pachi López y dicen, bueno, pues eso ya lo veremos cómo lo arreglamos. Pero, ¿os dais cuenta del ridículo que es eso? Es alucinante. O sea, es que es increíble, y sobre todo que es que esta legislación también parte de una base errónea que yo creo que es el hecho como de igualarlo todo. Es decir, no es lo mismo que, perdón porque son temas tal, pero no es lo mismo que te toquen el culo a que te violen tal, y aquí lo que hacen equiparándolo, y por eso cambian las ponderaciones. Es que no puedes hacer una ley en la que, no, es que todo es lo mismo. No, perdón, es que todo no es lo mismo. Claro. Entonces ya, partiendo de esa base, pues... Han buscado el titular, Luis. Han buscado el titular, han buscado la portada del periódico del Gobierno
endurece para que los abusadores sean también violadores. Y eso es lo que han buscado, y como decía muy bien Paula, el problema es que ahora, claro, no todo es lo mismo. O sea, no es lo mismo un abuso sexual que una agresión sexual. Cuando lo unes todo, al final, claro, la horquilla cambia también. Y lo que antes a lo mejor el mínimo eran 8 años, ahora hay que reducirlo a 6, porque no es lo mismo, como dice, una penetración que un tocamiento. Con lo cual ahí es donde se ha producido, ahí es donde advirtió el CGPJ y ahí es donde el gobierno pues no hizo ni puñetero caso de las advertencias. Claro, claro. Y ahora Pachi López, que quiere cargarse la ley para esto hay que arreglarlo. No, esto no pasa nada, esto hacemos aquí un apaño y ya esto lo soluciono yo en 2 tardes. Exacto. No hay ningún problema. Y bueno, ya lo máximo de lo máximo es echarle la culpa a los jueces. No, aquí la culpa es de los jueces, que son unos machistas. Así lo ha dicho, atentos, Victoria Berrosal. Pero es que no hemos rebajado las penas en la ley. Las penas son las mismas, de 5 a 10 años. Hay una posibilidad en casos de menor entidad, que estamos pensando en los tocamientos en un transporte público, por ejemplo. En los casos de menor entidad hay una posibilidad excepcionalmente de rebaja. Y esta excepción tiene una excepción. No se puede aplicar en los casos de fuerza, de intimidación, de violencia, de abuso de superioridad y otros que no le voy a enumerar todos. Vamos, que ya lo ha redactado increíblemente bien, pero que la culpa es de los jueces que están aplicando mal la ley, que ya había redactado increíblemente perfecta. Pero es que Irene Montero también se suma y dice que es que los jueces están aplicando mal la ley. O sea, les acusa de prevaricación. Naciones Unidas, el Comité CEDAW ya nos alerta de esta situación, nos dice que los estereotipos, el machismo, pueden comprometer la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia y que esos mismos estereotipos, ese machismo, puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa. Hay jueces machistas que aplican erróneamente la ley. Toma ya.